Muy buenas tardes. A nombre de la Municipalidad de Lima y de la Gerencia de Cultura, les damos la bienvenida a nuestro conversatorio virtual, las visitas virtuales a los museos, que es parte de nuestro programa Museos a tu alcance. Es Priscila Estornello y seré la moderadora de este evento. Hoy nos acompaña Miguel Font, quien es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Trujillo y ha cursado estudios de maestría en Arqueología y Convención en Estudios Andinos en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha desempeñado como director de proyecto de investigación arqueológica de la Casa Bodega y Cuadra y como director del proyecto museográfico del Museo de Sitio Bodega y Cuadra, ambos patrocinados por la Municipalidad Metropolitana de Lima y EMI Lima. Actualmente se desempeña como director de dicho museo. De igual manera, está a cargo de la administración del Museo Municipal Prehispánico, del cual se ha encargado de la investigación arqueológica para la elaboración del guión museográfico. Desde el Museo Nacional de la Cultura Peruana nos acompaña Estela Angélica Miranda Castillo, licenciada en Arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y diplomada en Interculturalidad e Identidades por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Egresada de la Maestría en Museología y Gestión Cultural de la Universidad Ricardo Palma, del 2005 al 2010 se ha desempeñado en labores de conservación de obras de arte en el Museo Nacional de la Cultura Peruana y posteriormente fue encargada del manejo de colecciones. Y desde el 2015 es directora del Museo Nacional de la Cultura Peruana. También nos acompaña José Carlos Cornejo Arana, guía oficial de turismo con conocimiento en mediación, patrimonio cultural y herramientas pedagógicas para la enseñanza de museos. Posee 11 años de experiencia en el sector turismo y cultura. Ha trabajado como operador turístico, guía de turismo en la Casona de San Marcos, la exposición itinerante de Caral, la Municipalidad de Pueblo Libre, el Museo de la Nación y actualmente es guía, tallerista y encargado del área de servicios educativos del Museo de Sitio Arturo Jiménez Borja Puruchuco. Asimismo, nos acompaña el señor Pedro Pablo Laiza, licenciado en Arqueología en Historia del Arte por la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica. Con más de 30 años de experiencia en gestión, ha sido partícipe de diversos proyectos culturales e instituciones privadas y del Estado, así como en la dirección cultural del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, IPNA. Se ha desempeñado en el cargo de subdirector del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. También ha sido director del Museo de Arte de Lima y actualmente es director del Museo Pedro de Osma, que queda en Barranco. Es presidente de la Asociación de Museos del Perú, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y candidato a magíster en la Maestría de Arte Peruano y Latinoamericano, con mención en Historia del Arte por la misma Casa de Estudios. Muchas gracias, Miguel, Estela, José Carlos, Pedro Pablo, por acompañarnos. Eh, Bueno, como sabemos, tras el cierre de las puertas, los museos han tenido que reinventarse, reimaginarse y también reinventar sus actividades, ¿cierto? Eh, Casi todos los museos han tenido que acercarse a la tecnología y a los formatos virtuales que esta nos ofrece. Por ello, hoy día vamos a conocer las diversas experiencias que han tenido diferentes museos y cómo han manejado la crisis impuesta por la pandemia que vivimos. Eh, Invitamos a nuestro primer participante, Miguel, por favor. Cuéntanos la experiencia del Museo Municipal Prehispánico. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, les voy a hablar un poco acerca de la experiencia del Museo Municipal Prehispánico y voy a proyectar un momentito. Bien, el Museo Municipal Prehispánico, ¿cómo nace y cómo se crea, no? Nace a raíz de la donación de unas piezas arqueológicas del doctor Carlos Jaime del Castillo, que en el año 2018 más o menos hizo una donación de un aproximado de 1.300 piezas a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Esta donación de piezas tenía diversidad de material cerámico en su mayoría, y estas tenían
presentaban distintas culturas, ¿no? De Moche, Nazca, Wari, Chancay, entre otras culturas. Entonces se concibió el crear un espacio en donde se puedan exhibir estas piezas, ya que la Municipalidad de Lima no contaba con un museo prehispánico, ¿no? Entonces, en base a este material, se empezó a registrar y seleccionar dicho material, ya que este era muy, muy diverso, ¿no? Hay piezas de cerámica Moche, piezas de cerámica Nazca, había una colección también de perros, Chancay, y otros cerámicos interesantes. Entonces, en base a esto se selecciona dichas piezas, sobre todo los que contaban una narrativa, ¿no? Para poder guión, y se hizo una selección de estas piezas. Muchas de ellas fueron ya intervenidas posteriormente porque presentaban características de deterioro. Es un trabajo de conservación de las mismas, y este es el equipo de Bodega y Cuadra, el taller de conservación, que hizo los trabajos de restauración, conservación de cada una de las piezas, arqueológicas que se contaban, ¿no? Esta es otra fotografía del equipo trabajando en pleno proceso. Esto se hizo antes de la pandemia, ¿no? Finalmente se crea el espacio y se denominó Sala Prehispánica Jaime del Castillo. Fue así como empezó a exhibirse en estas piezas, y bueno, es antes de la pandemia. Se hacían también actividades, talleres, ¿no? Dentro de las actividades que se hacían en ese entonces eran talleres educativos, también hacíamos visitas inclusivas con sistema braille, y bueno, también experiencias táctiles con réplicas para que la población invidente pueda tener una experiencia más sensorial respecto a lo que es el recorrido temático del museo. También habían talleres para niños, arqueología para pequeños, y bueno, unas recreaciones también sobre sonidos prehispánicos con instrumentos contemporáneos. Y esto es lo que se hacía antes de la pandemia. Pero ¿qué pasa cuando ocurre la pandemia y tuvimos que cerrar por un tiempo? Ahí fue en donde tuvimos que adaptarnos a un nuevo formato, ¿no? Un nuevo formato que en realidad estuvimos casi un año cerrados, y bueno, el tema era que dentro de los protocolos no tenía, el espacio no contaba con baños, y bueno, ahora con el tema de la nueva normalidad, los espacios tenían que contar con los servicios higiénicos para el aseo de las manos y todo. Entonces se pensó en acortar el espacio, en mejorar la exhibición y hacer unas mejoras en la museografía, también en el espacio, para acondicionar los baños, ¿no? Entonces aprovechamos este tiempo que estuvo cerrado, casi todo el 2020, y se hizo una remodelación museográfica, ¿no? Se hizo el guión más didáctico, se trabajó en cuanto al tema del diseño, y utilizando las mismas piezas exhibidas, pero cambiando el lenguaje no tan arqueológico, sino algo más general, más didáctico para un público general. Y entonces y se acondicionaron los baños, ¿no? Volvimos a abrir nuestro espacio ya en este año, en enero de este año, y bueno, estas son las imágenes de ya el espacio ya remodelado, una propuesta más, más didáctica de los contenidos, y con una narrativa más detallada, más precisa, ¿no? Con la pandemia teníamos el tema de que las visitas tenían que disminuir, y bueno, eso nos ha afectado al público que llegaba pues
mayormente en gran grupo porque es una zona muy transitada, ¿no? El museo se encuentra ubicado entre el Jirón Lampa y el Jirón Ancash, frente a la iglesia de San Francisco. Es un área muy concurrida por turistas y con bastante flujo turístico. Entonces, esto se ve afectado con el tema del aforo, puesto que ahora tenemos un foro reducido de 7 personas, 8 personas más o menos como máximo, ¿no? Y turno, ¿no? Cada hora. Entonces sí ha habido una afectación en cuanto a al flujo turístico de ingreso de público en nuestro espacio, ¿no? Pandemia, ¿no? Entonces se ha reabierto con un horario más reducido, solamente los martes, jueves y sábados, de 10 de la mañana a 10 de la tarde, y ahora sí el espacio cuenta con los servicios higiénicos para el aseo de las manos, y también con la museografía, como les comenté, ya remodelada, y se respeta el tema del aforo. Bien, se le toma la temperatura a los que ingresan, al público visitante, y el tema del gel en las manos para su ingreso, ¿no? Pero nuestra actividad que hacíamos normalmente, los talleres, todo lo que se hacía presencial, se tuvo que suspender por el tema de la confluencia de público, y ahí sí, entonces tuvimos que cambiar todo el formato de la promoción cultural y derivarlo hacia la plataforma, llevarlo hacia la plataforma digital, que es con la que venimos trabajando, ¿no? Entonces se creó el espacio Conociendo mi Patrimonio dentro de nuestros programas, y en este espacio consiste en presentar claquetas periódicas cada cierto tiempo, mostrando acerca de las características de las piezas, qué cosa nos quiere decir cada pieza, qué nos cuenta, pero un lenguaje un poco distinto, ya no tan rígido como el lenguaje arqueológico que es, sino ya a nivel más, más descriptivo, más trabajado para público en general, ¿no? Y bueno, este espacio que se llama Conociendo mi Patrimonio se trata de eso, de hablar un poco de la pieza y de mostrar qué cosa significa, y cada cierto tiempo vamos hablando un poco de piezas para que vaya conociendo el público sobre nuestra colección, ¿no? Y tenemos otro espacio que se llama, que le hemos denominado las visitas temáticas. Y para las visitas temáticas son recorridos que dan de los espacios y que son puestas en la plataforma de Facebook e Instagram de la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima. Y bueno, ¿cómo desarrollamos estas visitas temáticas, ¿no? Se utiliza como base las colecciones, los espacios y el contenido del museo, y relacionado con las culturas prehispánicas que ahí se exhiben. Realizamos una investigación que emplea diferentes fuentes bibliográficas, repositorios virtuales de bibliotecas locales y extranjeras para el desarrollo del guión. Y los guiones son evaluados por los especialistas en arqueología y conservación del museo. Aprobado el guión, se envía a la guía oficial del museo para su estudio y se coordina con el personal de comunicaciones para realizar las grabaciones. Las grabaciones solo cuentan con la participación de 3 personas, siguiendo los protocolos de cuidado en cada uno de los espacios a grabar. El material grabado pasa por un proceso de edición que culmina subiendo los videos a nuestras plataformas virtuales de la Municipalidad de Lima. Tenemos también otro espacio que le hemos denominado los talleres, ¿no? Los talleres educativos. Y estos talleres están relacionados al difundir el tema de las piezas prehispánicas, ¿no? Por ejemplo, si son animales que se representan, hacemos talleres relacionados a esos animales del mundo prehispánico, ¿no? Y si hay tocados, referencias a ciertos adornos de características de los personajes prehispánicos, de las culturas prehispánicas, hacemos talleres relacionados. Entonces, estos talleres
igual que las visitas temáticas, cuentan la elaboración de un guión también previo que indica la investigación del tema a tratar. Se busca la difusión de las piezas a través de estos talleres y se prioriza el uso de materiales sencillos y material reciclable, ¿no? Para que los chicos puedan hacerlos de su casa. Este es otro ejemplo, ¿no? Este es un taller que había poco sobre el perro chancay. Se le habla un poco de la historia, del origen de la raza de este perro, y finalmente los chicos hacen con material reciclable en sus hogares su representación de este personaje, ¿no? Tenemos otro espacio que hemos denominado actividades lúdicas, el cual consta de hacer pequeños juegos relacionados al material del museo, ¿no? Para que un poco el público conozca sobre las piezas de las culturas prehispánicas, identifique qué cosas de tal cultura y qué cosas es de otra, ¿no? También crucigramas, como en este caso que podemos ver en la imagen. Para ello se utilizan las piezas de las colecciones de los museos y brindamos información didáctica a manera de juegos y trivias colocadas en las plataformas virtuales del museo, ¿no? Y finalmente tenemos el programa educativo para docentes, un programa que se ha creado para público del cuarto, quinto de primaria, en el cual estos programas se desarrollan para brindar herramientas a los docentes que integren los contenidos del museo con su plan de desarrollo en clase. Este programa, La Colección nos cuenta, está desarrollado para público docente del cuarto y quinto y sexto de primaria, ¿no? Con ellos se integran los videos temáticos con los objetivos presentes en la currícula nacional y se desarrollan actividades pedagógicas que pueden descargarse en las plataformas de Facebook e Instagram de la Gerencia de Cultura. Entonces, esto es más o menos lo que venimos haciendo como parte de las actividades y el cambio que hemos tenido que hacer ahora en época de pandemia, de las actividades presenciales a las actividades en una plataforma digital, ¿no? Y eso es una experiencia de museo con lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Y creo que tienes que apagar tu audio. Sí, ya está. Bueno, muchas gracias, Miguel. De verdad es muy interesante, ha sido muy interesante trabajar el tema de las visitas virtuales, ¿no? Estos formatos grabados y que además se puedan utilizar en el programa docente. La verdad es que ha terminado siendo un recurso bastante interesante. Bueno, ahora conoceremos la experiencia del Museo Nacional de la Cultura Peruana con Estela. Por favor, cuéntanos tu experiencia, Estela. Bien, primeramente quiero agradecer a la Municipalidad de Lima por la invitación a participar en este conversatorio para poder comentar sobre las experiencias que el Museo Nacional de la Cultura Peruana ha venido realizando durante este tiempo. La gestión que nosotros hemos estado haciendo de manera presencial, tanto como, bueno, antes de estos tiempos de pandemia, les voy a ir ilustrando más o menos para que ustedes puedan apreciar todas las actividades que hemos venido realizando anteriormente y después cómo nos hemos tenido que proyectar para llegar a una virtualidad. El Museo Nacional de la Cultura Peruana queda en la avenida Alfonso Ugarte 650, en el Cercado de Lima. Es un museo dedicado a exponer las manifestaciones artísticas tradicionales de todo nuestro territorio peruano. Fue creado en 1946. Como ustedes pueden apreciar en esta imagen, está ubicado en una zona muy céntrica entre la Plaza 2 de Mayo y el Hospital Loaiza. Los distritos de alrededor son el Rímac, Breña, y cruzan avenidas principales como la Avenida Brasil, la Avenida Argentina, la Avenida Colonial. El Museo Nacional de la Cultura Peruana
venía haciendo diversos talleres para poder familiarizar al público con temáticas relacionadas al arte tradicional y que puedan entender también que hay muchas técnicas artísticas, tanto del periodo prehispánico como ya durante el virreinato se han ido conservando algunas técnicas artísticas y que cómo han ido evolucionando, han ido cambiando y se mantienen vigentes algunas técnicas hasta nuestros días. El taller Chipivo, que hemos hecho también muy frecuentemente junto con las asociaciones de Cantagallo. Vemos acá los diversos talleres y las diversas actividades, como por ejemplo teníamos la presencia muy activa de colegios que venían frecuentemente al Museo Nacional de la Cultura Peruana y hacían sus recorridos especiales en las que nosotros teníamos que preparar algunos talleres didácticos para ellos. Y también hacíamos talleres para personas adultas, como también otras actividades como el concurso nacional de Tantahuaguas y la exposición Venta Rurakmaki, que nosotros también formamos parte de la organización. Como pueden apreciar, la frecuencia de escolares era masiva en realidad en el Museo Nacional de la Cultura Peruana. Venían varios números de niños, cada uno con diversos talleres, desde láminas para colorear hasta talleres mucho más complejos donde teníamos que coordinar con algún maestro artesano para que pueda hacer un taller especial para ellos. También teníamos un amplio público estudiantil, universitario, y también habían grupos que venían del extranjero, que sabían que era un museo especializado en arte popular y mayormente alumnos con estudios de antropología y ciencias sociales del extranjero también coordinaban algunas visitas con nosotros para hacer un taller especial con ellos. El primer domingo de cada mes, que también era una fiesta en los museos, y bueno, que sigue siendo una fiesta, pero bueno, ya en otros espacios. Pero para nosotros recibir a tanto público era realmente una alegría y una motivación y un reto también para poder satisfacer al público que venían a nuestro museo. Invitábamos a diversos maestros artesanos para que también puedan tener la oportunidad de venta, pero sobre todo también interactuar con el público, explicarles sobre las técnicas, que ellos puedan conocer más sobre lo que ellos desarrollan, la complejidad también que hay en el entorno, en fin, ¿no? Para que puedan valorar la producción artística de cada uno de ellos. El concurso nacional de Tantahuaguas, que lo hacíamos en diversos espacios, incluso en el circuito mágico de las aguas, donde recibíamos un amplio público. Y también lo realizamos en el 2019 acá en el Museo Nacional de la Cultura Peruana, donde incluso los panes se terminaron de vender a las 12 del mediodía, ¿no? El público seguía viniendo incluso. Y las visitas que hacíamos a algunas comunidades artesanales para poder contactarnos con ellos y proceder a ciertos estudios también con ellos. Nuestra participación, como les menciono, también en Rurakmaki con la coordinación de los maestros artesanos y parte de la museografía, hasta que ya todo fue cambiando de un momento a otro, ¿no? Nosotros en el Museo Nacional de la Cultura Peruana estábamos justo en plena reorganización. Nos habíamos propuesto hacer cambios, bueno, ya habíamos organizado también al personal y teníamos que continuar con ciertos procesos que eran básicamente con las reservas, con los depósitos. Más adelante, cuando vino lo del estado de emergencia y que en los primeros días nos dijeron el personal que tiene 60 años para arriba ya no puede frecuentar a trabajar,
antes de que nos digan a todos el aislamiento social es obligatorio, nosotros también ya en base a lo que ya nos estábamos reestructurando y estábamos proponiendo ciertos cambios, ya nos habíamos proyectado qué cosa hacer mientras ya no contábamos con este personal que tenía de 60 a más, porque el Museo Nacional de la Cultura Peruana, bueno, tiene, como siempre le he manifestado, hacemos amplias actividades, pero con un personal que es muy comprometido, pero digamos en cantidad de personal no somos muchos, ¿no? Y entonces teníamos que restar todavía al personal que era prácticamente, era más de la mitad de lo que somos, que tenía que ausentarse por esos días. Ya posteriormente a los días, cuando ya hay todo un cambio y nos indican que el aislamiento social es obligatorio y hay una serie de prórrogas, y nosotros tuvimos todavía esa comunicación constante. Habíamos creado grupos de WhatsApp para mantenernos en contacto, para saber cómo estábamos de salud y también qué coordinaciones podíamos hacer para continuar con los trabajos en casa. En ese proceso que les había mencionado, que nosotros estábamos en una reorganización antes de declarar el estado de emergencia, habíamos hecho algunas contrataciones también con personal para completar el equipo, pero bueno, lamentablemente, como ocurrió en varios lugares, se tuvo que suspender algunos contratos para poder ver después otra posibilidad de hacer tareas que podían ser virtuales, porque la mayoría de tareas eran netamente presenciales, para eso era lo que se estaba pidiendo. Pero posteriormente nosotros estábamos también, aparte de esta comunicación en la que estábamos comunicándonos entre nosotros para saber el estado de salud del personal y qué cosa era lo que podíamos continuar haciendo. Todo esto era en cuestión de horas y un par de días, porque teníamos que actuar rápidamente. Como ustedes han visto en las imágenes anteriores, teníamos un amplio récord de visitas. Estábamos en los últimos años cada vez acrecentando más. Y sabíamos también, porque todos hemos estado en casa y cada uno ha tenido su propia realidad, ¿no? De tener un ritmo de repente más complejo, tenías que tan solo reducirte al espacio de tu casa. Pero estábamos viendo qué cosa podíamos proponer al público, a nuestra audiencia, que ya no tenía que ser presencial, porque la coyuntura nos había cambiado todo. Ahora la audiencia tenía que ser netamente virtual. Y estos términos nos hicieron reflexionar bastante, ¿no? Podernos al servicio de la sociedad, de su desarrollo, estar abiertos al público, comunicarnos, exponer lo que es nuestro patrimonio material e inmaterial y nuestro medio ambiente, cómo era la circunstancia de nuestro ambiente en ese momento, ¿no? De qué manera lo podíamos manifestar y de qué manera también podíamos llegar a este público para seguir transmitiéndole lo que el museo tiene en su colección, que son piezas de arte tradicional. De qué manera seguir contribuyendo también con aquellos estudiosos que están de repente haciendo sus tesis, haciendo una serie de publicaciones. De qué manera recrear al público también que se quede en casa, ¿no? Entonces, esto nos hizo reflexionar bastante, porque ya esta época en la que la gente hacía cola para entrar, se divertía acá en el museo, ya había pasado. Nosotros, como les mencionamos, habíamos ido cada vez aumentando en estadísticas de visitantes. En el 2019 habíamos tenido 62.366 y en el 2020
en los 3 meses habíamos tenido 6.942 personas, porque ya no podía, la gente ya poco a poco fue comprendiendo que no podía tener, digamos, ese ritmo de vida de antes y teníamos que quedarnos todos en casa. Pero estos momentos difíciles nos hicieron propiciar nuevas experiencias, nuevas posibilidades, ¿no? Entonces queríamos brindar otras alternativas. Así que el 16 de marzo nosotros, que seguíamos contactándonos con el grupo de maestros artesanos que tenemos contacto, estábamos viendo qué posibilidades podíamos tener para seguir trabajando con ellos, porque también teníamos la celebración del Día del Artesano, que es el 19 de marzo. Entonces decíamos qué cosa vamos a hacer para poder contribuir con ellos, si la situación de ellos incluso ha cambiado mucho más, ¿no? Muchos de ellos no conocen mucho de las tecnologías digitales. Muchos de ellos están esperando la organización de ferias, tienen otras expectativas. Entonces, ¿de qué manera podemos ayudarlo? Y no solamente pensar en los maestros que conocemos, que han ido frecuentando especialmente el museo, sino de qué manera podemos ampliarnos más a nivel nacional. Entonces, lo que hicimos fue una serie, en nuestra primera acción hicimos pequeños cortos en la que poníamos una descripción de lo que hacía el maestro artesano, su dirección, su teléfono, su correo electrónico, para que aquel que podía tener una posibilidad de comprar se pueda contactar con él. Y los videos, que hacíamos unos videos cortitos, donde ellos eran los que se grababan. Entonces habíamos tenido un trabajo también de educación con ellos para enseñarles a utilizar ciertas tecnologías. Todos tenían el celular, claro, algunos que eran celulares un poco más básicos, pero el hijo de repente tenía un celular moderno y podía tener mayor captación de imagen. Y desde el museo les explicábamos cómo era que tenían que grabarse. Y ellos, con la ayuda de sus hijos, de un familiar que vivía también dentro de su entorno, podían desarrollar estos pequeños videos. Entonces, cuando vimos que ellos ya se habían familiarizado con ciertas técnicas y que también pudimos observar de que el desenvolvimiento de ellos era lo que más o menos estábamos viendo, que podían contar parte de su historia, del proceso de las técnicas, incluso de la complejidad de la obtención de los materiales, y que podían armar bien la secuencia de cómo tenían que hacer los procesos para una grabación. Entonces vimos que podíamos hacer otras cosas más, como los talleres en vivo, que podían ser de 1 hora. Y como nosotros también estábamos trabajando con algunos panaderos por el concurso nacional de Tantahuahuas, nos contactamos con uno de los jóvenes concursantes para que nos haga una transmisión en vivo de cómo es el proceso de hacer una tantahuahua. Y con él hicimos varios en vivos también, porque teníamos un público que estaba deseoso de aprender, ¿no? Algo más de repostería incluso. Y tuvimos muy buena acogida. Otra cosa que estábamos experimentando desde casa era el guiado virtual. El Ministerio de Cultura ya nos había realizado un recorrido virtual a algunos de los museos. Entonces nosotros ya teníamos esa herramienta previa. Así que lo que habíamos hecho era hacer un recorrido
con ciertas tomas de pantalla, donde la guía del museo, por medio del Zoom de su casa, por eso es que teníamos que reducir al público, porque esto era como una prueba y también para mantener a un público que quería comunicarse directamente con nosotros. Entonces, con el Zoom básico, el gratuito y con el internet de casa, teníamos que limitar para no tener problemas con la conexión. Y teníamos ya ciertas reservas de visitantes. Y ellos se llevaban un recuerdo, ¿no? Elegían una de las imágenes donde podían tomarse el selfie y elegir qué pieza podía acompañarles. Como les menciono, el Ministerio de Cultura ya previamente nos había dado algunas herramientas virtuales, como era el recorrido virtual, que ya lo contábamos, y hemos tenido muchas visitas de nuestro recorrido virtual. Por ejemplo, hemos tenido esta estadística del mes de abril, 67.126 visitas en el Museo Nacional de la Cultura Peruana. Después, con otra herramienta que también ya teníamos, con el catálogo en línea, donde muestra la diversidad de bienes que tiene cada colección de cada museo, nosotros bajábamos la ficha técnica y compartíamos la foto, o sea, la imagen de una pieza. Así también hacíamos como pequeñas tarjetas virtuales de algunos artesanos. Otro aspecto más que habíamos desarrollado eran los talleres relacionados a las danzas, porque nosotros también hemos tenido antes talleres de danzas y hemos tenido también mucha acogida por parte de la audiencia. Hasta que también estábamos viendo ya la posibilidad de los talleres especiales ya por Zoom con danzas, con diversas danzas. Y el taller introductorio de procesos del teñido con plantas, en la que invitamos a una señora de Incahuasi, la señora Ana Cecilia Manayay. Ella misma organizó su taller por Zoom. Nosotros le empezamos a hacer la difusión porque lo que el museo tenía también como objetivo era de que cada uno de ellos se desarrolle sus propios talleres, ¿no? Se familiaricen con las tecnologías y que sea esto también una herramienta, porque nosotros como institución podemos ayudar a algunos, pero mientras les enseñamos a ellos, ellos también pueden generar sus propios espacios. Esa era la idea. A estos públicos nosotros hemos tenido la posibilidad de poder abarcar tanto al público nacional como internacional. Estas estadísticas que se ven acá son visualizadas a los días que se realizan cada taller. Bien, las estadísticas que nosotros habíamos tenido durante los años anteriores, como pueden apreciar, había estado elevándose en los últimos años. En el 2019 ya teníamos 62.366 visitantes. En el 2020, ya hasta quincena de marzo, teníamos 6.942. Entonces, ya nosotros teníamos una audiencia que venía frecuentemente al museo y cuando estamos en el estado de emergencia, nosotros teníamos que ver de qué manera podíamos continuar con esta audiencia. Teníamos ya en estos momentos difíciles que propiciar nuevas experiencias. Entonces, teníamos que ver otras posibilidades. Ya teníamos sobre nosotros que el 19 de marzo, que es el Día del Artesano, ya estábamos previos a la celebración de ese día. Entonces, estábamos reflexionando también de que si nuestra propia situación se tornaba compleja, ¿cómo era la situación de los demás artesanos, incluso a nivel nacional? ¿De qué manera podíamos contribuir con ellos en estos momentos?
Entonces, lo que nos habíamos proyectado era en comunicarnos con alguno de ellos y hacer unos videos cortos en la que ellos mismos tenían que hacer sus propios videos, contar con alguien de la casa, con algún familiar, con alguien que estaba dentro de su entorno para que les ayude a grabarse con un celular. Entonces poníamos una reseña de ellos, la dirección, su teléfono para algún contacto, y así después de este proceso que habíamos hecho, vimos que teníamos que seguir ayudándoles aún más. Pero ya habíamos observado de que ellos estaban entendiendo parte de esta tecnología que nosotros les estábamos enseñando. Entonces saltamos a otra etapa, donde empezamos a hacer talleres en vivo. Ellos mismos también, con un apoyo dentro de casa, se grababan con su celular. Iniciamos con algunas técnicas artesanales, pero también, como nosotros hacemos el concurso nacional de Tantahuaguas, invitamos a un panadero que fue uno de los concursantes y que fue muy ameno y que nos hizo varias participaciones en vivo para enseñarnos cómo se elabora una tantahuagua. Y también tuvimos una alta estadística. Estas estadísticas son tomadas a los días que se hace cada evento. Otro aspecto también fue que el Ministerio de Cultura, ya antes de la pandemia, nos había apoyado para hacer un recorrido virtual. Entonces teníamos ya esta herramienta. Y lo que nosotros habíamos hecho con esta herramienta que el Ministerio de Cultura ya nos había dado es hacer algunas capturas de pantalla y apoyarnos de un guía de turismo donde él desde casa, con un Zoom gratuito, con un Zoom básico, convocaba a la audiencia para que se registre. Y claro, para no tener problemas técnicos, entonces el grupo era muy limitado, pero siempre teníamos reservas. Y como parte de un recordatorio, el visitante virtual elegía una de las piezas para poder tomarse un selfie y acompañado de una de esas obras. Acá tenemos parte del recorrido virtual y hemos tenido también una alta estadística en estos recorridos virtuales. Por ejemplo, 67.126 visitantes hemos tenido hasta el mes de abril, según la estadística que se maneja. Otra herramienta que también nos ha dado el Ministerio de Cultura es el catálogo en línea. Con este catálogo en línea nosotros elegíamos algunas obras y con la ficha técnica también nos servía como una herramienta para poner ciertas reseñas para que el público se vaya familiarizando con cada una de las piezas. Y así también hacíamos algunas tarjetas virtuales con los artesanos. Hemos realizado talleres dedicados a las danzas, que ha sido muy acogida. Otro salto que también habíamos hecho ya cuando teníamos nuestro propio Zoom, que el Ministerio de Cultura había dado a algunos museos, empezamos a hacer este taller donde la idea era que el mismo artesano o artesana también lo dirija. Ya nosotros los hemos estado acompañando en el entendimiento de estas técnicas virtuales para que ellos puedan tener como unas herramientas también para su desarrollo. Porque nosotros, mientras vamos enseñando a otros, la idea es que ellos también vayan produciendo sus propios espacios. Hemos continuado también con algunos talleres dirigidos para niños, donde también les proporcionábamos algunas láminas para que ellos puedan colorear.
hagan su sopa de letras, seleccionen algunas piezas. E incluso habíamos tenido una dinámica en la que invitábamos a la audiencia para que en la colección que ellos tenían en sus casas, porque quién no va a una feria artesanal y compra algo para decorar el ambiente de su casa, entonces les decíamos que compartan estas imágenes. Esta estadística que nos arroja desde el 2017, 2018, 19, 20, 21, hemos visto que ya en el 2019 habíamos tenido un buen aumento de público. En el 2020 ya con esta coyuntura habíamos elevado más y en el 2021 ya tenemos 4.289 visitantes en el Facebook. Y bueno, las principales ciudades que nos ven es Lima y Callao, y bueno, a nivel nacional nos siguen viendo. Continuamos nosotros en estos momentos todavía haciendo estos talleres porque la idea es dar oportunidad a varios maestros artesanos. Y también hemos visto que el público cada vez va aumentando más su interés en querer conocer estos talleres que el mismo artesano lo realiza. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver la estadística. Es realmente muy elevada y le mostramos también a ellos para que ellos se sientan orgullosos de lo que hacen y sepan que hay un público que valora el arte que ellos realizan. Por ejemplo, el 2 de mayo, hace poco, hemos tenido 48.564 personas alcanzadas, ¿no? Y varias interacciones. El maestro realmente se ha quedado muy contento por toda la acogida que ha tenido. Nosotros en julio hemos empezado ya a retornar para hacer nuestras labores presenciales. Como les mencioné anteriormente, tenemos un alto índice de trabajadores mayores de 60 años. Entonces, estábamos viniendo los que realmente podíamos hacer las actividades presenciales, ya sea por la cercanía, ya sea porque uno tiene movilidad propia. Cuando hemos venido, hemos hecho una evaluación de cómo estaba el estado de las piezas y de los ambientes para poder tomar las primeras acciones. El decreto legislativo 1507, que dio acceso temporal gratuito a niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores. Nosotros en esa época no pudimos abrir todavía porque, como les mencioné, éramos un grupo muy reducido los que podíamos venir, pero sin embargo estábamos haciendo otras actividades también presenciales en la conservación y también realizando nuestros planes, nuestros protocolos. La seguridad para nosotros es muy importante, la seguridad y el bienestar del personal, eso es lo que se prioriza para mantener todas estas recomendaciones sanitarias que nos transmiten el ente de salud. Ahora que nosotros hemos trabajado ya para la reapertura presencial, ahora estamos con 2 días de visitas nada más, pero inculcamos al público para el uso correcto de mascarillas, para el proceso de lavarse por medio de carteles y también por medio de pantallas digitales donde va pasando por secuencia cada una de estas imágenes, para que el público a la hora de que está en el museo sepa que tiene que mantener todos estos cuidados. Estos son los cuidados que se tienen al ingresar al museo: la medición de la temperatura, la limpieza del calzado, la protección también para el área de recepción, y lo que se privilegia también es el pago con tarjeta. Otra cosa que también hemos desarrollado es la tienda virtual. Nosotros, como les
comenté hace un momento es que ya hemos tenido la reapertura del museo el 31 de marzo, el 30 de marzo, perdón. Hemos abierto recién el museo. Entonces, como ya hemos abierto al público, estamos también impulsando la tienda que tenemos y nos apoyamos de las herramientas del Facebook para poder compartir con la audiencia los costos de cada uno de estos bienes que estamos ofreciendo. Entonces, ya todos saben que no podemos estar con este acercamiento, tenemos que evitar las conglomeraciones, tenemos que tener también ventilación, por eso algunas ventanas que estaban cubiertas las hemos sacado también para que se pueda seguir con esa ventilación. Acá están los cuidados previos a la reapertura. Y esta es la sala ya como se está presentando. Bueno, muchas gracias, Estela, por tu participación. Recordamos a los ponentes que tenemos 10 minutos cada uno, la premura del tiempo. Sí, sí. Entonces, bueno, el siguiente es José Carlos, por favor. Recordar que son 10 minutos. Gracias, Estela. Muchas gracias, Priscila, por la invitación. Muchas gracias a la Municipalidad de Lima también para estar aquí en este espacio compartiendo nuestras experiencias en el modo virtual. Nosotros somos del Museo de Puruchuco. Para los que no nos conocen, nos encontramos en Atevitarte. Es un museo de sitio que cuenta con una zona arqueológica. El año pasado, 2020, cumplimos 60 años y teníamos muchas actividades por realizar y la pandemia nos lo detuvo y tuvimos que, por decirlo así, reinventarnos en este tema. No quiero empezar esta parte sin antes presentarles al staff del área de servicios educativos que cuenta el Museo de Puruchuco. Nosotros somos 3 integrantes, un docente con especialidad en historia y geografía y 2 guías oficiales que también tenemos cursos y distintas especialidades dentro de la misma carrera. Nosotros empezamos siempre a realizar talleres, a realizar guiados, hasta que pasó esto, ¿no? El comunicado del 13 de marzo donde se cancelaban las visitas presenciales. ¿Eso qué hizo? Que nosotros, de 2 días después, ya no podíamos ir al museo, ¿no? Nosotros nos agarró, digamos, imprevistos, sin tener los recursos en nuestras casas, para poder, pues, ofrecer algo más a nuestro público. Nosotros básicamente teníamos un público escolar y justo ese año ya iban a empezar las clases y se cancelaron. Entonces nosotros teníamos que ver la forma de volvernos a transformar, digamos así, ¿no? Convertir nuestros programas presenciales a lo virtual. Ahora, al inicio, a los primeros meses, tenemos el segmento Retos de Cuarentena. Nosotros todavía nos estábamos adaptando. Recordemos que Facebook e Instagram, que eran nuestros canales de difusión, eran justamente para eso, para difusión, para comunicarnos, para invitaciones a nuestras actividades, más nada más. Ahora, ¿qué pasó? Que en este segmento nosotros quisimos, nuevamente vamos a retroceder, nosotros teníamos otra idea, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, los juegos que teníamos, ¿no? Creamos rompecabezas, creamos crucigramas, pupiletras, juego de letras, y todo para que vayan aprendiendo los chicos, la gente que nos visitaba, que ahora conozcan de manera virtual, por ejemplo, los personajes más importantes que tenía el museo, las piezas que guardaba el museo, con las fotografías que teníamos en Facebook mismo, ¿no? Empezamos a crearlo y para crear una mayor interacción y avisar al público que nosotros nos encontrábamos presentes, que seguíamos, pero ahora de manera virtual, lo hacíamos con premios. Y tuvimos una alianza con el taller Arte y Cerámica. Nosotros tenemos el privilegio de trabajar con William Fernández, que también es artesano, y él diseñó objetos, unos pequeños silbatos prehispánicos, réplicas de estos silbatos, y con esto podríamos, digamos, crear mayor interacción. Bien, lo que estábamos viendo entonces eran juegos que tuvieron mucha aceptación. Recordemos que los primeros meses, donde se prohibió que se salga,
¿La gente a dónde recurría? Pues a lo virtual, al Facebook, al YouTube, al Instagram. Entonces, estos eran nuestras propuestas iniciales para poder llegar a nuestros públicos, que en un inicio ya no podrían ser escolares. Recordemos que las clases se convirtieron en virtuales también. Así que los chicos estaban adecuándose a esto y entonces la participación que teníamos por redes con niños no era tanta. Nuestra participación estuvo enfocada en un público familiar. Ahora, siguiente diapositiva, vamos a ver los contenidos informativos que pudimos hacer. También nosotros quisimos compartir videos, cosas que nosotros hacíamos en presencial y queríamos compartirlo con la gente, como por ejemplo las fiestas que teníamos, el Inti Raymi, la Pachamanca, inclusive compartimos las fotografías de instrumentos musicales que fueron utilizados para recrear una música bien bonita que inauguramos hace 2 años atrás. Y fue bastante bonito porque ya la interacción del público empezó a crecer. Empezaron a ver a Puruchuco como un recurso de entretenimiento, por decirlo así, en los primeros meses. Pero ya que pasaba a mitad de año ya empezaron a soltar, por decirlo así, con la gente. Ya podían salir de vez en cuando a trabajar. Siguiente diapositiva. Vamos a ver nosotros que hicimos la charla taller. ¿Qué cosas son la charla taller? Bueno, nosotros vimos que la participación de los públicos querían estar siempre con nosotros, siempre estar activos. Entonces no solamente consistía en hacer una charla netamente teórica, sino que ellos participen de esta charla y que hagan algo para que sea mucho más integral el aprendizaje. Y empezamos a tener nuevos públicos. Ya tenían públicos de docentes, arqueólogos, antropólogos, por ejemplo, universitarios. Este tipo de público empezó a asistir a nuestras charlas y empezamos a realizarlas. Hicimos quipus, hicimos el taller de cerámica. En la otra diapositiva vamos a ver que hicimos también el taller de textiles y también el taller de la yupana. Ambos, todos estos 4 talleres, fueron muy solicitados. Y eso hizo que lo volvamos a hacer en 2 temporadas. A pedido del público, nosotros lo volvíamos a hacer y de paso también empezábamos a analizar los horarios. En qué horarios había más gente y en qué horarios podíamos ofrecerlo, si era en la mañana, en la tarde, los sábados, los domingos. Y entonces tuvimos otra idea. Vamos a continuar en la siguiente diapositiva y ya cercanos al coloquio, ¿no? Coloquio arqueológico. ¿Por qué lo hicimos? Porque estábamos celebrando nuestros 60 años. Teníamos que hacer conferencias que hablen sobre Puruchuco y lo íbamos a hacer presencial. Felizmente la virtualidad nos ayudó a poder transmitirlo a través de Facebook Live. ¿Y cuál fue lo interesante de esta participación? Que fueron exdirectores del Museo de Puruchuco. Y lo bueno fue que la asistencia fue masiva. ¿Cuáles son las ventajas de la virtualidad? Justamente esa, que la participación puede ser sin fronteras. No solamente vecinos, sino también de otras localidades, de otros departamentos, ¿no? Luego de que en diciembre, que era el mes de nuestro museo, y termináramos con el coloquio arqueológico, hicimos lo que estamos viendo, mini talleres para niños. Empezamos a ver qué tanto los niños estaban familiarizados con el tema virtual. Y obviamente, en todo el año que llevaron clases con los colegios, los chicos ya estaban muy bien desarrollados en este tema y manejaban el Zoom, manejaban las plataformas sin ningún problema, inclusive nos enseñaron algunas cosas a nosotros. Tuvimos la ventaja de que el Ministerio de Cultura nos haya ofrecido la plataforma de Zoom para que nosotros podamos ofrecerla a la misma vez al público. Y los alumnos, los niños de todas las edades, empezaban a crear sus propios objetos. Tocado Inca, por ejemplo, el Ojo de Dios y el show de títeres, muy solicitado cuando vienen aquí al museo y que la forma virtual nos ayudó mucho. ¿En qué sentido? Por ejemplo, una parte de la experiencia de la parte de los títeres fue que en la plataforma Zoom ustedes sabrán que se puede colocar videos de fondo, ¿verdad? Entonces los títeres se volvieron mucho más interactivos porque cuando uno decía que iba a viajar a la sierra o a la selva, los títeres caminaban simplemente y los videos iban cambiando y esto hizo que se enriqueciera mucho más nuestro cuento de títeres. Este año vamos a hacer otro que ya luego, ojalá pronto lo estaremos lanzando por las redes sociales. Ahora
pasamos al siguiente año, ya estamos llegando al 2021. Ya la gente empezó a normalizar, digamos, las actividades. Y por eso nosotros nos empezamos a pensar qué cosa es lo que vamos a hacer todo este año, donde ya se está liberando la gente. Tenemos un grupo privado llamado Puruchuco en tu casa, que nos sirve como una portátil de asistentes. Los que pertenecen a este grupo son aquellas personas que están muy interesadas en la participación de todos los talleres. Y justamente el año pasado nos dimos cuenta de que en el taller de equipo, de textiles, en las charlas, muchos de estos participantes volvían a asistir y ellos eran nuestros difusores. Digamos que este grupo privado Puruchuco en tu casa son de embajadores de Puruchuco. Ellos nos ayudan con la difusión y ellos también, por esa misma razón, tienen acceso a los enlaces en primera mano y ellos pueden compartirlo con sus amigos y de esta forma se ha generado la virtualidad mucho más atractiva para el público. Ahora, si continuamos con la siguiente imagen, vamos a ver que nosotros trasladamos nuestros talleres de verano presenciales a lo virtual. Obviamente no podrían ser todos. Recordemos que por lo virtual también tiene algunas dificultades. El espacio, el tamaño, las posiciones. Es muy distinto también cuando un profesor, un artesano, puede observar el trabajo. Sin embargo, hicimos 2 talleres que lo pudimos convertir muy bien al modo virtual. Y estos son el taller réplica de equipos. El anterior, en el año pasado, las personas solamente podían aprender a reelaborar los nudos. En este caso, era integral. La gente terminaba haciendo un quipu muy parecido al que nosotros tenemos en exposición. Y muchos de ellos la han utilizado de una manera hasta económica. Han generado negocios en otras partes, generando este tipo de artesanías. Y el otro grupo que hemos tenido es el de taller de textiles. Nosotros somos también conscientes de que también la gente no podría trasladarse a otros sitios para la compra de materiales y por eso que los talleres están enfocados a utilizar materiales que podrían encontrarlo en la esquina de la librería o tener acceso en su misma casa. En este caso, los textiles. Ahora bien, luego de terminar el taller de verano, nos dimos cuenta que ya empezaban las clases. ¿Y qué íbamos a hacer nosotros, por ejemplo, que teníamos la mayor cantidad de alumnos? Todo un año no los pudimos tener y quisimos recuperarlos. Y la mejor manera de recuperarlos era primero informar al público sobre lo que podríamos hacer en trabajo conjunto. Y se creó el ciclo de conferencias para docentes, donde se hablaba de pedagogía, de patrimonio, de museo y de comunidad. Estos talleres, estas charlas, fueron enfocadas en los profesores para que conozcan de qué forma podían trabajar con el Museo de Puruchuco. Y justamente aprovechamos para lanzar el proyecto Puruchuco en tu cole. En este mes de los museos lo estamos lanzando oficialmente a nivel nacional. El programa educativo Puruchuco en tu cole es una propuesta del área de servicios educativos donde vamos a trabajar, y ya hemos trabajado el mes pasado, con más de 400 niños ya han asistido a este taller, de distintas partes, inclusive de Chiclayo, de Huánuco, de Lima, de Comas, de Trujillo. Miren qué importante es la virtualidad que ha podido ser cambiada y poder expandir nuestras fronteras, ¿no? ¿Cuáles son nuestras propuestas? Vamos a verla en la siguiente diapositiva. Nosotros, la propuesta que hacemos es un tour virtual, pero acompañado integralmente de un taller, de una representación o simplemente ofreciendo una charla con un tema específico. Si vamos a la siguiente diapositiva, ustedes van a ver que gracias al Ministerio de Cultura tenemos las plataformas virtuales de recorrido del Museo de Puruchuco y ya está saliendo en breves para el público en general el recorrido virtual del Palacio. Una plataforma muy interesante y que nos permite conocer el museo haciendo un recorrido que inclusive tiene muchas ventajas, como por ejemplo vistas en tercera dimensión, vistas aéreas. Y además hacemos los talleres, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Nosotros ofrecemos talleres de acuerdo al grado que tengan. Si son pequeños, hacemos títeres tocados, si son medianos y enfardado. También hacemos quipus, el ojo de Dios, la yupana para los más grandes. Y trabajamos con los alumnos y con los profesores y lo hacemos de una manera muy didáctica. La virtualidad, queridos amigos,
nos ha ayudado a nuevamente volver a comunicarnos con las instituciones educativas. Ya hemos abierto las plazas para que ustedes puedan disfrutar de estos talleres, Puruchuco en tu cole. Además, también la virtualidad nos ha ayudado a no dejar de lado los MUA, Museos Abiertos, lo cual los realizamos los primeros domingos del mes y que no solamente hacemos recorridos virtuales, sino que también invitamos a especialistas en distintos temas, como por ejemplo yoga, cerámica, textiles. Y además, les cuento que tenemos próximas actividades para este mes de los museos. Arrancamos con 3 cosas. En la primera, el juego virtual Pugyasum, un juego creado por nosotros para que ustedes puedan empezar a aprender sobre Puruchuco, pero de una manera lúdica, a manera de Monopolio, más o menos. Un juego de recorridos muy interesantes y muy divertidos para todo el público familiar. También tenemos el próximo segmento, el tesoro de nuestras colecciones, para que ustedes puedan conocer lo que tenemos dentro de nuestros depósitos, cosas que no pueden ver en la sala de exposición y que la virtualidad nos hace entrar a donde está prohibido. Y la última es el segmento Descubriendo Puruchuco con el Curaca y sus amigos. Es un segmento familiar, muy ameno, muy alegre, que los protagonistas son nuestros amigos los títeres y ellos nos expresan distintos temas desde cómo llegar al museo hasta cada detalle que hay en el museo. Lo vamos a publicar a través de nuestras redes sociales, YouTube, y vamos a ver si también nos vamos hasta por TikTok. Muy bien. Les agradezco entonces a todos ustedes por haber estado aquí conmigo y cualquier cosa, muchas gracias. Muchas gracias, José Carlos. Muy interesantes las propuestas de Puruchuco y muy variadas también. Ahora le toca contarnos su experiencia al señor Pedro Pablo Laiza del Museo Pedro de Osma. Muchas gracias, señor Laiza. Por favor, coméntenos su experiencia. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Felicitando siempre a la Municipalidad Metropolitana de Lima por esta serie de presentaciones para el mes de los museos. Y realmente no sorprendido, pero sí he aprendido mucho de las presentaciones que me han antecedido. Lo último, Puruchuco le tengo yo un gran cariño. Yo he sido a Puruchuco desde la época de Jiménez Borja cuando era muy niño. Entonces he conocido ese sitio de todas las épocas y en todas las edades. Y realmente es un lugar mágico y creo que el trabajo que están haciendo es realmente ejemplar. Felicitaciones, José Luis, realmente emocionante, ¿no? Luego lo de Miguel igual, ¿no? Esta colección que de pronto aparece en la municipalidad y se genera un museo. Él ha tenido una gran experiencia en el Museo Bodega y Cuadra, un sitio precioso y muy bien llevado. Y asimismo Estela, como Museo de la Cultura Peruana, uno de los legendarios museos peruanos, que a pesar de sus dificultades y limitaciones, que como cada museo pues, tiene sus propios, sus propias limitaciones, se hace un trabajo fantástico y de verdad se ha vuelto un poco, yo creo, a la idea original de lo que fue ese museo en las épocas del Instituto de Arte Peruano, ¿no? Donde el artesano estaba realmente vinculado al museo y donde el estudio sobre el acervo tradicional peruano era el motivo principal. De verdad, muy emocionante estos apoyos a artesanos, el trabajo con los tantahuaguas, que son varias veces a las ferias, magníficas formas de entender el Perú pues, de sus múltiples maneras, ¿no? El tema, bueno, como ustedes comprenderán, a todos nos agarró la pandemia un poco de la nada, ¿no? Nosotros veníamos trabajando muy bien, para serles sincero, los últimos 4 o 5 años hemos prácticamente duplicado el número de visitantes del museo. Y el Museo de Osma tiene, la mitad del público es peruano y la otra mitad es extranjero, poco más, poco menos. Entonces trabajamos mucho con los colegios, mucho con los vecinos barranquinos, hacemos actividades como la Noche de los Museos 2 veces al año. Tenemos pues cada noche de estas más de 2.000 o 3.000 personas que entran gratuitamente. En fin, hay una actividad muy grande y siempre la idea del museo y la comunidad, ¿no? El museo tiene que estar un poco al servicio de la comunidad, se dan facilidades a todos los estudiantes de Historia del Arte, de colegios, tarifas preferenciales o gratuidad cuando es necesario. En fin, todo siempre se ha trabajado en ese camino
Y evidentemente la virtualidad siempre fue un espacio que se estuvo trabajando, ¿no? Todo el tema de las redes sociales, habíamos pasado de 7.000 seguidores en Facebook a ya casi 40.000 ahora, ¿no? En 4 años. Sí habíamos trabajado mucho todo esto, pero claro, cuando sucede la pandemia en marzo del año pasado, tuvimos pues que reaccionar, ¿no? Y no fue fácil, porque realmente hubo que actuar con todo el personal en su casa. Logramos crear un grupo de pequeños videos muy interesantes y muy bonitos, breves y sencillos, que hechos todos con material que tenemos a la mano. No hubo inversión de contratar una empresa exterior, ¿no? Y con personal de comunicaciones invitamos a los mejores especialistas sobre cada uno de los temas del arte virreinal, que es la gran especialidad del Museo Pedro de Osma. Les hicimos de las 12 salas, un breve videíto que narré yo personalmente sobre cada una de las salas, explicando un poco qué es cada sala y sobre todo lo más importante del lado educativo y de divulgación de ciertos conceptos básicos, ¿no? Como que el arte virreinal no es una mala copia de arte europeo, sino que más bien es una creación local, ¿no? Y es un arte mestizo, esencialmente, con creaciones tan originales como el arcángel arcabucero, la niña hilandera, esas vírgenes con plumas, ¿no? Que son todos esos aportes nativos al arte español, al arte europeo, digamos, y que hacen del arte virreinal realmente una creación local, ¿no? Entonces, poniendo acento sobre eso. Y luego en cada sala invitamos a 1 o 2 especialistas a hacer unos videos un poco más prolongados. Y tuvimos el cuidado de invitar realmente a los mejores especialistas en cada tema, ¿no? Nombres como Ramón Mujica, Natalia Pavlov, Elena Merio, Ricardo Sabidis, Eduardo Bufarden, en fin, Paloma Carcedo. Cada uno de ellos fueron muy generosos todos, ¿no? Porque entendieron que era un momento que había que ayudar al museo y básicamente al público que vino al museo, ¿no? Esa fue un poco la idea. Y se produjeron al final más de 30 videos. Estos videos, todos estos que están en YouTube, si entran a YouTube y están visitando el museo, ahí van a estar, solamente iban a ver más de 30 videos, y si van al Facebook del museo y al Instagram, en fin, van a encontrar mucha información. Pero en YouTube están prácticamente todos los videos, hay más de 40 videos colgados que han sido muy visitados por muchísima gente, y creo que sí, en alguna medida esta tragedia, porque es lo que es, una tragedia nacional y mundial, la pandemia, nos abrió un nuevo espacio, un nuevo territorio, que es la nueva normalidad llamada así, que va a ser en gran medida la normalidad del futuro, o por lo menos una faceta de la vida cotidiana nuestra en el futuro va a ser virtual. Y creo que ese es un cambio que ha llegado para quedarse, y yo creo que es muy útil, porque en la aspiración, ¿no?, de que el museo sea para todos, la idea del museo para todos, se está cumpliendo. Es una paradoja, ¿no?, que justamente en este mundo virtual de pronto hayan cientos de personas, miles de personas, que jamás han visitado el museo físicamente, ¿no? Y que de pronto tenemos visitas de todas partes del mundo, de América Latina, de todas las provincias del Perú, de Europa, de lugares muy remotos, y nos piden información. Entonces, esta construcción de lo virtual, por ponerlo así, ¿no?, nos ha servido también para hacer otras actividades distintas. Hemos empezado a dictar unos cursos y unas conferencias que también están colgadas, ¿no?, en las redes. Los cursos son cursos que sí requieren de una matrícula, ¿no?, pero igual son cursos que tienen unas tarifas razonables, y son cursos que también han tenido mucho éxito, que nos está ayudando, porque un museo privado como nosotros sí requerimos de ciertos ingresos para poder, digamos, funcionar, ¿no? No tenemos la planilla del Estado, que eso. Yo también he trabajado en el Estado y conozco cómo funciona muy bien todo lo que pasa en el sector público. El sector privado tiene otras necesidades, ¿no? Para poder avanzar en ciertas cosas tenemos que generar recursos, ¿no?, necesariamente. Entonces sí, nos ha funcionado bastante bien. Y hoy día tenemos varios cursos que ya se han dictado mes a mes, básicamente sobre temas de arte virreinal y sobre temas de gestión cultural, ¿no? Se está dictando un curso sobre catalogación de bienes prehispánicos, por ejemplo, ¿no? Y cursos sobre el vestuario litúrgico colonial, ¿no? Cosas así, y así sucesivamente con profesores tanto locales como extranjeros. Y a eso también nos ha llevado a que el directorio de la fundación nos autorizó
el desembolso para crear una nueva página web, ¿no? La web que teníamos es una web un poco, bueno, en fin, muy venida menos, muy descuidada, y yo calculo que en 2 o 3 semanas tenemos una web completamente nueva con toda la información, los videos, va a haber un catálogo en línea, etcétera, ¿no? Porque se vuelven indispensables. Y ahí también estamos diseñando un poco la imagen de lo que ha presentado José Luis en el Museo de Puruchuco, todo un programa educativo que tiene que ver con los personajes de los cuadros, con los objetos de los cuadros. Van a haber decenas de este tipo de pequeñas pastillas informativas, va a haber una maleta educativa, van a haber exposiciones virtuales. La idea es potenciar y realmente trasladar gran parte de la actividad del museo a la web, ¿no? Y eso está ya andando, y andando yo creo que bien, y muy pronto tendremos esa noticia que pudo hacer un aporte muy interesante, porque el arte virreinal es un tema pues, que quieras o no es tabú, pero digamos mucha gente que prefiere verlo arqueológico. Somos un país esencialmente arqueológico, yo no soy arqueólogo, somos colegas, muchos que trabajamos en los museos, ¿no? Y siempre ese tema arqueológico, digamos que pone en un segundo plano lo virreinal, inclusive lo contemporáneo, ¿no? Entonces la idea de poner en agenda el tema virreinal es poner también en agenda un tema que aporta a la identidad nacional con miras al bicentenario, ¿no? De dónde venimos. No somos exclusivamente precolombinos, también hay un periodo colonial muy fuerte, un periodo republicano muy prolongado, que todo eso ha aportado a lo que somos hoy, ¿no? Entonces creo que por ese lado va el discurso. Y bueno, eso es lo que yo quería comentarles, ¿no? Básicamente visiten las redes del museo, y para el mes de los museos, los días lunes, van a haber 4 mesas justamente destinadas al tema de la pandemia y los museos. Un segundo tema que tiene que ver con el tema educativo de los museos. Un tercer tema que tiene que ver con la conservación de los museos. Y un último tema que va a dedicarse a la Asociación de Museos del Perú, recientemente creada, que justamente me han elegido como presidente, ¿no? Y la idea justamente es que esta asociación de museos que se está creando, ya se ha constituido con un grupo de 14 fundadores, luego tenga ya la personalidad jurídica para que todos se puedan incorporar a esta asociación, y a partir de ella generar foros y espacios de capacitación, de formación, en términos gremiales, ¿no? Yo creo que los museos requieren de una discusión al interior del gremio y ver las cosas que necesitamos como conjunto, tener una vocería ante el ministerio, ante las autoridades, ante los medios de prensa, inclusive para hacer que los museos tengan un protagonismo cada vez mayor. Y nosotros sabemos lo importante que es, ¿no? Hay que hacer que los demás también lo entiendan, ¿no? Bueno, ese es mi comentario. Muchas gracias realmente por la invitación a la municipalidad. Muchas gracias, señor Pedro Pablo Laiza. Es cierto, todos hemos conocido a partir de este conversatorio las experiencias tan diversas y las propuestas que han dado los museos con diferentes enfoques, ¿no? Algunos pensando en sus aliados, los artesanos, otros en el público escolar, en los vecinos y también en el público especializado que de repente quiere conocer un poco más a fondo algunos temas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto nos ha permitido la virtualidad, pero justo ahora la pregunta final para la cual vamos a tener 1 minuto para responder, por favor, es, en la experiencia de cada uno de los museos invitados, ¿es la virtualidad el nuevo rumbo que se debe seguir para los museos? Vamos a contestar en el mismo orden, por favor, Miguel. Bueno, en base a todo lo que he podido ver, ya, efectivamente es la virtualidad el nuevo rumbo, y esto viene ganando mayor terreno en el campo de las actividades de promoción cultural, en los museos a nivel nacional, los cuales optan por diferentes formatos, ¿no? Y muy aparte de la importancia de las visitas presenciales, la virtualidad logra acercar con mayor facilidad los recursos pedagógicos de los museos a la ciudadanía, un móvil o una tablet, ¿no? Gracias, Miguel. Estela, por favor.
Creo que Estela no, no, no se te- Hola. Ay, ya, gracias, gracias. Bien. Yo creo que sí, la virtualidad va a ser un gran complemento para cada uno de los museos, ¿no? Podemos seguir haciendo estos trabajos presenciales para más adelante, cursos, talleres, pero también tenemos que ir pensando en aquel público que no puede llegar porque está distante, porque también de repente tiene alguna complejidad física, no puede salir, pero que tiene estas herramientas virtuales que puede servir para una educación, para distraerse, en fin. La virtualidad nos permite abarcar un público masivo, ya sea nacional e internacional. Muchas gracias, Estela. El turno es para José Carlos. Sí, muy bien. Sobre la pregunta, yo concuerdo un poco más también con Estela en un punto de que la virtualidad rompe las fronteras, pero también pienso que lo presencial debe ir de la mano con la virtualidad. En ambos sentidos, ambas experiencias son totalmente distintas. Si bien, por ejemplo, en lo presencial uno puede desarrollar otros sentidos, el olor, el aire, ¿no? Los recorridos que hacen más místico el ambiente, por ejemplo, ¿no? También tenemos que ver la ventaja que tiene la virtualidad, como mencionaba yo en la exposición. Nosotros tenemos ventajas que las podemos explotar mucho más todavía, ¿no? Por ejemplo, visitar lugares prohibidos, como por ejemplo los depósitos, ¿no? Que la gente visite los lugares sin estar aquí presente desde otros países. También, como mencionaban, personas que no pueden movilizarse porque deben estar en cama por algún motivo, también lo podrían hacer. Y también, por ejemplo, hacer unas visitas que aquí no se podría, como vistas aéreas, o vistas en tercera dimensión. Yo creo que de la mano lo presencial y lo virtual sería la mejor opción para seguir trabajándolo todo este año también y a futuro. Muchas gracias, José Carlos. Y entonces cerramos con la respuesta del señor Pedro Pablo Laiza. Efectivamente, el tema de la nueva normalidad o la virtualidad de la cosa es un accidente en el cual nos hemos encontrado todos. Muchos les hemos sacado partido a la situación y creo que hemos aprovechado en la medida de lo posible y hemos llegado al público. El público, después de las colecciones, es lo más importante en los museos. O sea, un público sin museos, sin colecciones, bueno, es probable que existan porque hay museos virtuales, pero un museo sin público, yo creo que no es un museo. Entonces, ya de plano eso es una axioma que creo que debemos tener presente, ¿no? Y lo segundo es que la virtualidad sí va a ser, y vamos a aprovecharla con lo que hemos aprendido en estos meses, pero también seamos conscientes que la virtualidad también tiene que ver con una nueva generación. No todos se quedan en la virtualidad. Hay gente de cierta edad, hay gente de ciertos medios que tiene acceso o no tiene acceso a la virtualidad. Entonces yo creo que hay que comenzar a ir pensando, ¿no? ¿Qué va a pasar después, ¿no? Dirigirnos más a un público que necesitan, porque no pueden acceder al mundo virtual, y generar unos productos interesantes y cada vez más atractivos en lo virtual, porque son generaciones, ¿no? Yo sé que mis hijos son virtuales, pero mis padres, bueno, ya no están conmigo, pero no lo harían, ¿me explico? Entonces hay cierta generación y hay también un tema también pues, de hábito, ¿no? Entonces no todo es real, no todo es virtual, es la combinación de ambas cosas la que nos va a llevar adelante, pero aprovechemos cada una de ellas. Ok, muchísimas gracias, señor Pedro Pablo Laiza, y muchísimas gracias a todos los invitados. Creo que hemos aprendido muchísimo sobre las diversas opciones que tenemos para seguir llevando contenido y seguir llevando experiencias a nuestros invitados, a nuestros públicos, pero también, como dice el señor Laiza, tenemos que pensar en aquellos públicos que no pueden acceder a los formatos virtuales y por lo tanto en algún momento retomar la presencialidad, ¿cierto?
Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Ha sido un conversatorio interesante y bastante enriquecedor. Muchas gracias por participar. Hasta Bueno, luego. hasta luego. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.